que volvemos a las mismas, tenemos que recordar que estamos cultivando en recipientes contenidos, algo que está, digamos, controlado. No estamos en un suelo natural abierto, un suelo de campo donde la vida que tiene es diferente y donde de alguna forma se encarga de corregir todas esas diferencias que se puedan producir en un momento determinado, ¿vale? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Que los abonos, los humus son todos muy buenos, todo lo que queráis, pero si los utilizáis, yo los utilizaría dentro de lo que cabe en líquido, que se supone que es más llevadero, ¿no? Entonces esa es la parte que quizá a lo mejor es la que debemos de compaginar con lo que es el abono orgánico sólido, ¿eh? El típico abono japonés o de pellets de los tantos que hay en el mercado, siempre y cuando que sean de buena calidad. Pues yo he visto abonos en pellets de estos así, como dicen también, en bolitas, que sí, de ovino y tal y cual, y al final generan un cieno en la maceta que no os podéis imaginar, porque si se incorpora al suelo, pero volvemos a las mismas, son abonos diseñados también para el cultivo agrícola, o sea, no para el bonsái. Por lo tanto, el que en el suelo agrícola se pueda diluir hasta el punto en el que pueda ser un simple polvillo, pues no va a ser el mayor de los problemas, porque eso se va a integrar a la capa de humus del suelo y lo que va a hacer es pues, ir regenerando todo el sistema bacteriano y microbiano del suelo para seguir manteniendo un poco esa actividad de suelo fértil, ¿no? Pero en el caso de los bonsái, lógicamente, no es la mejor de las maneras, por mucho que nos empeñemos en decir que es que como luego trasplantamos, ya, pero es que como luego trasplantamos, hasta que trasplantamos o no trasplantamos, no sabes cuándo te puede surgir el problema. Quizá trasplantemos ahora, por ejemplo, como va a ser el momento, pues estamos hoy precisamente creo que es 29 de enero, exactamente hoy. Entonces, no sé, el vídeo le vais a ver unos días después, entonces más o menos os vais a poder hacer una idea. Entonces, el que trasplantemos, eso no quiere decir que luego, por ejemplo, llegado el verano, no podamos tener problemas. Por lo tanto, ya no son 2 años, han sido prácticamente unos meses por medio en el que, porque nos hemos pasado uno de esos eslabones que digo de la cadena, pues a lo mejor hemos llevado al traste cualquier árbol de los que tanto afecto teníamos, ¿eh? Entonces, debemos de tener en cuenta siempre que cada vez que utilicemos un sustrato, tenemos que intentar a la medida de lo posible que sea de la mayor calidad posible para que de esta forma nos facilite la vida del árbol. Luego ya las formulaciones van un poco en función del tipo de árbol que sea. Como siempre se ha dicho, pues las coníferas suelen llevar suelos mucho más arenosos porque permiten menos humedad en las raíces. Pero esto también depende un poco de la forma en la que absorben el agua. A ver, lo que son los árboles de hoja caduca, digamos que la absorción de savia es como si fuera en líneas rectas, como si fueran tuberías lineales, en forma vertical hacia las hojas, pero en el caso de las coníferas no, en el caso de las coníferas, que por eso tardan tanto en recuperarse de un secón, y por eso un secón en una conífera es mucho más difícil de poder solucionar, ¿vale? Y al mismo tiempo también eso hace de que también sean más fuertes de cara a los secones, ¿vale? Y es que en este caso las coníferas lo que hacen es que, digamos que la absorción de la savia bruta va subiendo en forma de como si fuera vasos comunicantes, es decir, que se van llenando partes, cuando esa parte se ha llenado, se comunica a otra parte y así sucesivamente. O sea que eso nos da a entender un poco también la forma de vida de un tipo de árboles y de otros, ¿vale? Un árbol de hoja le vemos así un poco mustio, le metemos agua y dependiendo del árbol, 10-15 minutos, media hora, está otra vez, impresionante, ¿vale? En una conífera realmente no vemos mucho. Las coníferas la verdad es que son poco expresivas. O están bien o están mal, realmente. Entonces hay que tener un cierto equilibrio con eso. Ahí entonces entran los sustratos más sueltos, que son los más arenosos. En este caso, por ejemplo, pues uno de los sustratos buenos dentro de los japoneses que más se utilizan y que incluso en Japón se llegan a utilizar única y exclusivamente desde el punto de vista de los pinos, por ejemplo, es el kirio.
Porque una de las cosas que tienen también estas tierras japonesas, quitando la canuma, es que cualquiera de ellas, de las que se utilizan en el cultivo, pues son ligeramente ácidas. Y digo ligeramente porque oscilan, si el neutro es 7, estamos hablando de 6, 6,5, no hablamos de mucho más, ¿vale? Y eso también es beneficioso, porque casi que me atrevería a decir un porcentaje muy alto, no voy a decir cantidad porque me resulta muy complicado porque son miles las especies y variedades que hay, pero desde el punto de vista de lo que decimos, de cómo puedan vivir, pues sí que es cierto que la mayor parte se encuentran a gustos viviendo en pH relativamente ácidos. Los comento, entre 6 y 7, ¿vale? 6, 7, 6,5 y tal. Eso sería más o menos un pH adecuado y acorde para cualquier tipo de árbol prácticamente, independientemente de las acidófilas como puedan ser azaleas o como puedan ser gardenias, como puedan ser camelias, que necesitan siempre pH más ácidos como 4,5, 5, 5,5, una cosa así, ¿vale? Por lo tanto, esas son las diferencias que tenemos que tener en cuenta también. Ahora ya, ¿cómo hacemos una mezcla? Independientemente de que una conífera necesite un sustrato mucho más suelto y un árbol de hoja, un arce, por ejemplo, pues que necesite una aportación mayor de agua. Bueno, pues eso también depende un poco de nosotros, ¿vale? De dónde vivimos, del tiempo que tenemos para dedicar a nuestro árbol y de la exposición donde podamos tener el árbol, ¿vale? Como todos sabemos, está claro que los árboles son de exteriores, eso de los árboles de interior no existe, simplemente un medio artificial para que durante un tiempo determinado el árbol pueda estar seguro ante las heladas, pero automáticamente lo que tarda en llegar el buen tiempo, puerta, a la calle, al solecito, ¿eh? Entonces ese es un poco el tema también que debéis de tener en cuenta. No podemos pensar que una mezcla puede ser igual, hablando aquí de la península ibérica, en Andalucía, que en Madrid, que en Asturias. Poner, no sé, o el sur, la zona centro o el norte, para que no haya perjuicio. Entonces, no podemos pretenderlo porque es la que decimos, la parte de Andalucía, lógicamente, es zona mucho más cálida, ¿vale? Y por lo tanto eso requiere que, de alguna forma, los sustratos que empleemos pues tengan que tener unas condiciones en las que de alguna forma retengan mucho más la humedad, ¿vale? Pues en esos casos, a lo mejor, aunque yo no soy muy partidario, desde luego, desde el punto de vista de utilizar lo que son los sustratos, pero ahí a lo mejor quizá una parte de turba, de calidad, pues sí sería bueno poderla utilizar, pero simple y llanamente por eso, por poder retener un poco más de humedad. Aunque también os decía antes que la pómice, independientemente de que pueda haber a quien no le guste, quizá a lo mejor no le ha cogido el aire, a lo mejor, pero es una tierra en la que se utiliza mucho para árboles llamadori y donde las raíces salen limpias y blanquitas completamente con una calidad impresionante. Eso es por algo, ¿vale? Entonces, quizá cuando hacemos esa mezcla tenemos que procurar, sobre todo, saber un poco qué condiciones necesita nuestro árbol en nuestra zona. Y luego, por lo típico, a ver, si estamos fuera de casa la mayor parte del día y no vamos a poder estar, digamos que muy pendientes, pues a lo mejor solamente le podemos ver por la mañana y por la tarde, ¿vale? Pues entonces a lo mejor tenemos que ver un poco la forma de, o bien de buscar un sistema de riego que nos pueda ayudar un poco en los ratos que no estamos, hasta que llegamos, o bien utilizar una mezcla que sea lo suficientemente conservadora de humedad, un suelo fresco, para que de esta manera el árbol pueda seguir manteniéndose sin problemas de deficiencia de agua, ¿eh? Entonces, eso sería, por ejemplo, en la zona sur. Entonces, ahí, los áridos, por ejemplo, pues el Kirio a lo mejor, y la volcánica, pues quizá no son las tierras más adecuadas, porque la volcánica pasa igual, sí tiene mucha porosidad, pero al ser tan grande retiene mucho, pero igual que la retiene, se evapora. Sin embargo, la pómice no, y la kadama tampoco, porque tiene una porosidad mucho más fina, que tiene una buena retención de humedad y
digamos que la va administrando poco a poco. Por lo tanto, ya tenemos de dónde diferenciar el tema, sin tener que utilizar los sustratos que son los que nos pueden acarrear problemas, que sí que nos pueden ayudar en un momento determinado, pero que también nos pueden dar problemas, tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, dicho esto, la zona centro, por ejemplo, bueno, pues yo me encuentro ahora mismo, para que entendáis más o menos, a la mitad de la península. Yo vivo en la zona de entre Madrid y Guadalajara, la zona de Guadalajara, pero más o menos para que... Y yo utilizo una mezcla como esta que tengo aquí, ¿vale? Yo esta mezcla que tengo aquí es Akadama, Pómice y Kiri. Ni más ni más menos. Las proporciones, bueno, pues yo, para que os hagáis una idea, así, no sé si mal dicho, digamos, yo utilizo casi que el 50% de Pómice y el 50% de Akadama. Y luego he hecho aproximadamente, pues como un 10, un 15, sí, un 15 más o menos, de Kiri. Pero no por la aportación de hierro, que es lo que os decía antes, que nosotros regamos como tipo lluvia, no con una carcha a presión para que deshaga los granos del Kiryu y que saque el hierro que se supone que lleva dentro, que sí que lo lleva, porque, como os decía antes, si aproximáis un imán, hay partículas que se pegan, ¿vale? Pero que si pensáis que eso con el agua del riego se va a diluir para que el árbol lo absorba, lo lleváis crudo, ¿vale? Entonces, para eso es mejor que utilicéis los quelatos de hierro. Simplemente eso es algo para amortiguar el que no se compacte más de la cuenta. La Pómice es un árido, pero tiene mucha retención de agua, que es la que nos conviene en cierto modo, pero al mismo tiempo tiene su buen drenaje. Entonces, lo único que hacemos es proporcionar un poco que otras cualidades, es asegurar un pH más estable y al mismo tiempo un drenaje razonable. Por lo tanto, drenaje, oxigenación, pues bien, pH controlado, pues bien, estupendo. Por lo tanto, ya vamos mejorando. Y ya prácticamente cualquier árbol que pongamos ahí se va a mantener perfectamente, ¿vale? Entonces, eso por otro lado. Ahora, si nos vamos a la zona norte, está claro, la zona norte, lógicamente por sistema, aunque ahora ya no es como antes, que antes hace años llovía mucho más, ¿no? Se tiraban semanas enteras que no podían salir a la calle los pobres, porque pues, de la cantidad de agua. De ahí que los mejores bosques de España posiblemente, pues está claro que están en la zona norte de España, ¿no? La zona de Galicia, el Cantábrico, bueno, País Vasco, todo esto. Entonces, eso de alguna manera nos está indicando que son zonas que, lógicamente, ahí donde el sustrato que mejor nos va a venir posiblemente sea el Kiryu. El Kiryu y la volcánica, como os decía, por ejemplo, a la hora de mezclar con la Akadama. Porque la Akadama, dentro de su retención, sí que está claro que tampoco se encharca si hacemos las cosas bien, a no ser que ya esté en un proceso de degradación ya fuera de lo normal, y claro, y al final pues termina siendo una esponja. Pero si no, normalmente la Akadama la cogéis y la regáis, por ejemplo, por la mañana, y según entra el agua sale, se humedece, se carga de su proporción, que no es exactamente ahora la proporción del 100% del volumen de Akadama, pues aproximadamente un 40% por ahí en agua o una cosa así, creo que era, para que os hagáis una idea. O sea, porque todo esto está más que estudiado, o sea, que no es una cosa que yo me estoy inventando, es algo que está ahí, y que bueno, pues que todo lo que de alguna forma se comercializa con una cierta garantía tiene un estudio detrás que es el que hace que nos dé la seguridad de poderla utilizarlo con todas las garantías, y sobre todo en árboles que valen un dineral, ¿vale? Entonces, volvemos al tema. La zona norte, lógicamente, lo que menos nos conviene es utilizar sustratos turbosos ni arcillas muy pesadas para que se compacten por la cantidad de agua que van a coger y que luego al final de alguna manera van a dar problemas de cultivo, porque la oxigenación no se va a generar en condiciones normales, y eso va a hacer de que las plantas de alguna forma pues lo pasen mal. Por eso en la zona norte también tenemos más plantas del tipo acidófila, se crían más plantas del tipo acidófila, necesitan suelos un poco más ácidos, y es porque a mayor cantidad de agua, de aportación de agua que en otras historias, pues eso
va haciendo de que al final el suelo se vaya acidificando, ¿vale? Entonces, sin embargo, un suelo que se dé menos precipitaciones, normalmente suele tener tendencia a alcalinizarse, ¿vale? Esto es mucho más complejo todavía, pero bueno, es un poco para que os hagáis una idea, que cuanto más regamos, más ácido se vuelve un suelo, pero cuanto menos regamos, lógicamente, pues es lo contrario. Pero que eso en un bonsái no pasa, porque normalmente tenemos un riego equilibrado en el que estamos tratando de que bueno, pues mantener la salud del árbol. Entonces intentamos aproximarnos todo lo posible a la cantidad de agua aceptable que necesita el árbol en cada momento, ¿eh? Entonces, ese es un poco el tema que tenemos que tener en cuenta. Lo que os decía antes también, de que si, independientemente de que estas mezclas sean así, ¿vale? El tema de lo del pH, o sea, hacemos la mezcla en relación a la zona que vivimos para que nos ayude en el cultivo con el árbol, ¿vale? Y que el árbol se encuentre cómodamente, pero a la vez tenemos que pensar también un poco en diferentes historias que a lo mejor en un momento dado se nos pueden escapar, ¿no? Y sobre todo es la que os digo, de lo que os estoy comentando, del tema del pH, con la diferencia de riego, aportaciones de fitosanitarios, de abonos o cosas de esto. Hoy por hoy, gracias a los medios con los que contamos, los abonos ya los tenemos pues, con pH neutros, con pH ácidos, con pH alcalinos. Como os digo, la mayor parte de los árboles se mueven en pH ligeramente ácidos, por lo tanto, quiere decirse que les gusta un poco más la acidez que la alcalinidad. La alcalinidad se asocia desde el punto de vista agrícola más que del bonsái, aunque también utilizamos árboles frutales en bonsái, a los árboles de hueso. Es un poco como los humanos, ¿no? Como los animales, digamos, que necesitan del calcio para crear los huesos o mantenerlos fuertes. Pues en el caso de los árboles frutales, digámoslo así, y no es ninguna broma, el calcio es que forma parte de, pero una cosa es el calcio, otra cosa es la cal. Lo que pasa es que en estado natural, digamos que el árbol es capaz de hacer esa salvedad y sacar lo que realmente le viene bien, ¿no? Por ejemplo, como los almendros. Muchos de los almendros tienen muchos problemas fúngicos porque si os fijáis, realmente donde suelen vivir son suelos muy calcáreos. ¿Qué ocurre con eso? Pues está claro, son árboles frutales de flor de hueso, de la cáscara, ¿vale? De alguna forma, y luego, claro, es un árbol que no soporta el exceso de encharcamiento. Suelen estar en arcillas, pero de pH alcalinos, porque la cal, de alguna forma, lo que hace es que neutraliza la formación de hongos malignos. La mayoría de ellos. Por lo tanto, blanco en botella, que se dice. Entonces, está claro, las tierras más negras que están fermentando constantemente, normalmente generan los pH más ácidos, pero las tierras blanquecinas, que son más alcalinas, tienen más composición de yesos, son las que de alguna forma generan más alcalinidad. Y eso también es contrarrestar un poco el que el suelo de alguna forma disponga de un cultivo acorde a las necesidades del árbol. Ahí es donde digamos que podrían entrar lo que son las famosas micorrizas. Si el pH no funciona bien, las micorrizas tampoco funcionan bien. Y las micorrizas son un aliado que viven en simbiosis con las raíces del árbol. De alguna forma le ayudan a soportar pequeñas diferencias en el cultivo, tanto con el riego como con las sequías, como con los nutrientes, incluso con algunas enfermedades. Y no os digo nada si encima luego lo que hacemos es bueno, pues mirar más allá todavía de las micorrizas, porque hay hongos superiores, ¿vale? Los hongos superiores tienen el nombre de tricodermas, ¿vale? Y hay infinidad de cepas, igual que pasa con las micorrizas, porque las micorrizas tenemos endo y ectomicorrizas, pero en las tricodermas tenemos una con diferentes tipos de cepas, cada una con su denominación. Igual que hay bacillus, igual que hay otra serie de hongos que son todos beneficiosos del suelo.
Pero eso no quiere decir que no haya hongos malos. Lo que pasa es que todos estos hongos buenos, de alguna forma, hacen que los malos estén a raya. E incluso las tricodermas, os puedo asegurar de que lo que hacen es, enseguida, si entran en contacto con algún tipo de hongo como Phytophthora o Fusarium o algo de esto así, pues ese tipo de hongos, lo que tarda la tricoderma en acceder a ellos, los envuelve, los neutraliza y los convierte en comida. Así de fácil, tan fácil como eso. Pero para que todo eso se produzca, en ese mundo que no vemos, que es el interior de los sustratos, necesitamos que la composición sea una composición de calidad. Y esa composición de calidad la dan pues sustratos, tierras, vegetales o orgánicas, químicas, como la queréis llamar, que de alguna forma nos den una garantía para que eso se pueda realizar. Y bueno, habrá quien diga, sí, pero si me estás diciendo que las tierras japonesas, por ejemplo, son inertes, que no tienen nada de vida, ¿cómo haces eso? Pues sencillamente, yo, por ejemplo, esto que tengo aquí, que es algo que bueno, pues que yo lo traigo desde el punto de vista profesional, ¿vale? Como técnico en jardinería, lo traigo de fuera. Este es un compuesto que además lo utilizo yo, como dice el burro delante para que no se espante, lo utilizo yo y lo utilizan mis alumnos o compañeros de fatiga en esto del bonsái, porque bueno, pues la verdad es que me lo compran, ¿no? Y os puedo decir que la composición que lleva, en endomicorrizas, por ejemplo, lleva 8 cepas, 8 subespecies, ¿vale? En ectomicorrizas lleva 7 cepas, ¿vale? Y en tricodermas lleva 5 cepas, más luego los bacillus, que lleva 13. Por lo tanto, aparte de aminoácidos y cosas de estas, podéis hacer una idea, la bomba, pero una bomba buena, que le estamos metiendo a un suelo que no tiene ningún tipo de vida. Le estamos regenerando a tope. Es decir, que en cuestión de muy pocos días, utilizando este tipo de productos, todas las tierras que son inertes empiezan a cobrar vida. Porque como son prácticamente neutras, es como el agua destilada, ¿vale? El agua destilada enseguida, en contacto con cualquier materia orgánica o química, empieza a adquirir sus condiciones, las que tenga, ¿no? Empieza a absorberlas. Pues en este caso, este tipo de tierras, con las humedades que llegan a tener, que no son encharcamientos, sino humedad, que es lo que realmente se necesita entre las raíces, entre eso, una buena oxigenación y tal, pues lógicamente este cóctel, por decirlo de alguna forma, bacteriano, microbiano, hace que cobre vida el suelo de tal manera que, bueno, que hasta las cosechas de setas se pueden dar casi en los árboles, setas pequeñitas, que son las que normalmente suelen salir, no grandotas. Vamos, que si nos descuidamos solo nos faltan los gnomos, verlos correr por encima de la maceta debajo de los árboles. Pero bueno, eso es broma, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que de alguna forma sí que tenemos que tener en cuenta. Hoy por hoy en el mercado tenemos la posibilidad de encontrar micorrizas quizás más básicas, con menos cepas, ¿vale? Más comunes. Porque tener en cuenta que el 95%, según estudios hechos, el 95% de las plantas que conocemos de los vegetales necesitan de las micorrizas, aunque no las veamos. Y digo aunque no las veamos porque, como todos sabemos, cuando sacamos un pino, por ejemplo, de una maceta para trasplantar, vemos que tiene micorrizas blancas o amarillas. Esa coloración también va un poco en función de los desechos del árbol, ¿vale? Un poco del pH del suelo más los desechos del árbol, ¿no? De esas sustancias tóxicas que va desprendiendo el árbol en su crecimiento del día a día. Entonces podemos ver entre eso, como digo, y la composición más o menos del suelo, pues
pues es lo que hace que se puedan ver las micorrizas más amarillas o más blancas. Y en otros tantos árboles, pues no sé, pues por ejemplo los juníperos, la familia de los osicedros, o sea, perdón, de las cupresáceas, las micorrizas es que ni se ven. Las micorrizas están desde un punto de vista en otra fase en la que el ojo humano no es capaz de verlo. Si lo queremos ver, tiene que ser a través de contrastes y por microscopio, ¿vale? Por lo tanto, pues, para que veáis hasta qué punto llega. Pero es que desde el árbol más grande que pueda existir hasta la hierba más insignificante, pues hacen uso de las micorrizas, porque es un aliado, como os decía, muy especial desde el punto de vista de que les ayudan a soportar pequeñas diferencias de cultivo y al mismo tiempo de patógenos externos que les puedan llegar a perjudicar, ¿vale? Entonces, ahora ya, como os decía, cada uno debéis de analizar vuestro lugar de residencia, la exposición, el lugar de exposición que tenéis para vuestros árboles, qué tipo de árboles tenéis y en consecuencia el tiempo que les podéis dedicar y en consecuencia, como os digo, pues actuar ya y crear una mezcla u otra. Lo que sí que os digo es que no hay ni mezclas especiales ni recetas especiales como algunas veces parece que verás que yo le pongo esto y le echo lo otro y pitos y flautas, tal. Mira, cuanto más simples sean las cosas, y os lo digo desde el punto de vista ya profesional, de la jardinería, como os decía antes, cuanto más sencillas son las cosas y menos se adulteren, mejor funciona todo. Y eso os remito a que penséis que hoy por hoy vivimos en una sociedad de consumo en la que el mercado es tan amplio y hay tanta gama de productos que luego cuando analizamos despacio vemos que es prácticamente lo mismo. Pero el uno porque es Pepito Pérez y el otro es Pepito Grillo, pues resulta que nos cobra 20 euros y el otro nos cobra 30, por poner un ejemplo. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que sí que hay cosas que son las que son, ¿vale? Como os digo, en el tema de los sustratos japoneses, es lo que hay. Lo del caro o no ya es lo que os decía antes, vosotros sois los que tenéis que pasar a valorar ese detalle, ¿no? Si realmente en el tiempo que tardamos en usar de una vez a otra es caro o no, o las cantidades, como os decía al principio, y luego, pues bueno, pues las alternativas que hay, que son las que hay, que con sus consecuencias también, ¿vale? Que bueno, que pueden funcionar igual porque los viveros han estado utilizando y se siguen utilizando porque son medios más económicos, ¿vale? Entonces ese es un poco el quid de la cuestión. Y luego ya como, pues no sé, como última recomendación, que es un poco lo que os comentaba, un poco también, no sé, esto de lo de las tiras reactivas de pH, ¿no? Pues cuando vamos a tener un árbol sin trasplantar durante varios años, sabemos que hay algunos que tardamos en trasplantarlos, pues a ver, el pH de un suelo se altera prácticamente con una aplicación de cualquier tipo de producto fitosanitario que podamos tener que emplear o nos veamos obligados a utilizar en un momento determinado. Entonces, eso puede alterar totalmente el pH del suelo. Muchas veces como cuando se utiliza el líquido de Jin, por poner un ejemplo, que es una mezcla, como todos sabéis, de cal y de azufre, en proporciones equilibradas y con un tratamiento en caliente para que se pueda llegar a mezclar, porque si no son incompatibles. Desde el punto de vista de en seco, lo pueden mezclar como polvo, pero metido en agua normal tal cual no reacciona, no se mezcla, ¿eh? Entonces, yo me parece absurdo estar utilizando este tipo de temas cuando si no se pone ningún remedio, por mucho que nos parezca, ¿vale? A lo mejor es que no contamos todo. Porque yo, como os decía antes, pues de un año para otro, una de las cosas de las que se supone que tenemos que hacer en el mantenimiento de los árboles, aparte de limpiar, podar, no sé qué, pues a lo mejor es limpiar un poquito la capa de arriba, eliminar todo lo que se ha quedado ahí depositado de tanto abono como fitosanitarios y tal,
el musgo que a lo mejor no nos pueda valer, y si ese no, eso eliminarlo y poner otro nuevo, si es que nos gusta y los pájaros no nos permiten tenerlo, como los mirlos, ¿vale? Y entonces en eso a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor puede ser que sí, que vale, que funcione. Pero normalmente los japoneses lo que hacen es envolver las macetas y automáticamente meter lo que es todo el árbol, pero evitando que caiga en el suelo. Por poner un ejemplo. Por eso se dice que cuando se están limpiando, se están aplicando los líquidos de Jin en la madera muerta, pues si procuramos evitar que caiga la mayor parte posible, pues mejor, ¿vale? Que yo no digo que no pueda caer, ¿eh? Pero tampoco podemos comparar ese producto que se hizo inicialmente para la producción agrícola y que de alguna forma volvemos otra vez a las mismas, que el suelo natural, como la vida misma de la tierra, lo que conocemos, lo que pisamos, tiene otros mecanismos de regeneración totalmente diferentes a los que nosotros vamos a poder conseguir en una maceta, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Cualquier cosa que sea diferente al uso normal y al movimiento normal de la tierra con su propia vida, va a hacer que se altere el pH, y eso muchas veces va a ser un problema. Y eso os pongo sobre la pista para que cuando muchas veces surgen las enfermedades, que tengáis en cuenta que lo primero que debéis de hacer es utilizar algún tipo de reactivo y analizar, porque creo que una vez que tengáis seguro que no es el pH, que suele dar muchos problemas, más de los que creéis, ¿vale? Una vez que tengáis seguro eso, entonces es cuando podéis actuar en consecuencia, si localizáis el porqué del problema, y entonces, bueno, pues aplicar un producto específico al problema que tengáis, ¿vale? Ahí ya es otro tema que sí que hay que analizarlo un poquito con más cuidado. Aparte de que, bueno, hoy por hoy la cosa se está poniendo fea con el tema de los fitosanitarios y tal, pero bueno, eso ya es otro tema que no tardaremos en tocar también, por aquello de la proximidad al tiempo de usarlos, ¿vale? Entonces, creo que más o menos os he contado un poco lo que es el tema este de los sustratos, y no sé, seguramente me haya dejado muchas cosas en el tintero, como pasa siempre, porque como vais a observar, el vídeo es lo suficientemente largo como para todo lo que hemos dicho, que creo que tiene cierto sentido. Os espero, creo y espero que podáis sacar información que os pueda valer. Y bueno, pues nada, pues esto es un poco lo de siempre. Deciros que si tenéis alguna pregunta, dudas, que seguramente que puedan surgir muchas, pues nada, deciros que sin ningún tipo de problema, como siempre, que me dejéis la pregunta en pie de vídeo, os iré contestando e intentaré que de alguna forma pues despejaros las posibles dudas que os puedan surgir. Pero bueno, creo que si escucháis el vídeo detenidamente, creo que más o menos os he comentado un poco todo. Sí que hay tecnicismos que quería haber tocado, pero creo que los vamos a dejar, porque al final todo eso es algo mucho más técnico desde otro punto de vista. El bonsái lo único que le diferencia es cómo le trabajamos y cómo le cuidamos. Por lo demás, no deja de ser jardinería en cierto modo, ¿vale? Un poco más exquisita, eso sí, como digo, por la forma en cómo les trabajamos y los cuidamos, pero bueno, y con la valoración de otros aspectos que les hacen llamativos, como las maderas muertas o huecas, o la forma de cómo colocamos, que muchas veces no se trata de tecnicismo, se trata de buscar el sentido común y la lógica a muchas de las cosas para poderlas aplicar en la mejor de las maneras, y que nuestros árboles al fin y al cabo sean los que nos van a agradecer de alguna forma que tengamos todos esos cuidados. No solamente se trata de hacer un buen trabajo de poda, de alambrado, de modelar o tal, sino que también, pues bueno, el árbol nos va a agradecer que utilicemos buenas tierras, que utilicemos buenos abonos y qué tal. A ver, los abonos son lo que son y todo eso pues pasa igual. Hablaremos un poco más adelante de ello, y voy a intentar que en los próximos días poder hacer
los vídeos relacionados con el tema de fitosanitarios y abonos para que de alguna forma los podáis tener a punto para la nueva estación que se inicia en breve. Así es que, pues nada, como os digo, espero que os guste, que haya sido de vuestro agrado, que os ayude a despejar siquiera algunas pegas que podáis tener y bueno, pues daros las gracias por estar ahí un día más y nada, que nos vemos pronto con otro nuevo vídeo referente a cultivos, porque ya tendremos tiempo de seguir haciendo diseños, podas, alambrados, y que creo que ahora las etapas estas de cultivo van a ser tan beneficiosas o más que cualquiera de los diseños, que son procesos mucho más lentos en el tiempo para conseguir los resultados, ¿vale? Pero que de alguna forma todo eso depende del buen cultivo que podamos procurarle a nuestro árbol. Así es que, lo dicho, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros, así de esta manera os llegarán los vídeos puntualmente como de costumbre, sobre todo los que ya estáis inscritos y seguís el canal, y para los que llegáis por primera vez, pues nada, sería de agradecer el poderos tener en el grupo de suscriptores también, y que de alguna forma os pueda servir un poco todo esto que como digo, que de la mejor de las maneras intentamos que llegue esa información a vosotros, para que vosotros y vuestros árboles podáis estar en armonía y con una mejor relación, ¿vale? Pues lo dicho, hasta pronto, gracias por estar ahí y hasta otro vídeo.